Oliver Sacks dijo, vemos con los ojos, pero vemos con el cerebro también. Y ver con el cerebro a menudo se llama imaginación. Encontramos el equilibrio dentro de un mundo que lo requiere. Creación y reflexión artística es la puerta que le da sentido al arte que complementa y es parte de ti. Tu creatividad, tu corazón, tu talento son las mejores herramientas para consolidar un perfil integral, multidisciplinario. Nutrir el espíritu con la belleza de la creación es nutrir al ser humano. Ser parte de la cultura nos une como comunidad sensible, inteligente. Creación y reflexión artística abre para ti talleres artísticos que alimentan tu proceso académico. Generamos exposiciones con los mejores artistas de nivel internacional para abrir las fronteras del corazón y el pensamiento. El Foro Cardoner abre sus puertas para recibir las mejores representaciones escénicas. Creación y reflexión artística es comunidad creativa, sensible, la unión entre cultura, arte, reflexión, imaginación y futuro. Eres parte de esta comunidad. Tu talento, visión y sensibilidad son la semilla que hace falta para que el pensamiento universitario crezca de formas nuevas y únicas. Creación y reflexión artística. Ibero. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. La Dirección General de Formación e Incidencia Ignacianas, a través de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística, les damos la más cordial bienvenida a Encuentros, talleres artísticos universitarios, un espacio para profundizar sobre la docencia artística y el trabajo profesional de las y los maestros del área de talleres artísticos de la Universidad Iberoamericana, reconociendo el aporte que su trayectoria artística y profesional abona a la formación integral de las y los estudiantes de la Ibero. Comentar que los talleres artísticos de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística promueven el conocimiento de las expresiones y reflexiones actuales. Se invita a través de las artes escénicas, la música, las artes visuales y la literatura a que las y los estudiantes encuentren en la expresión artística un vínculo para repensar su entorno, buscar nuevas formas y posibilidades de establecer lazos sociales y de formación con procesos críticos y comprometidos con el entorno. Para esta emisión nos acompaña el día de hoy Rogelio Flores. Rogelio nace en la Ciudad de México en 1974. Cursa estudios de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México, de Creación Literaria en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México, SOGEM, y de Realización Cinematográfica en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Ganador del premio de novela LIB con 1 millón de gusanos, editada por Editorial Resistencia. Escribe narrativa, periodismo, cultural y crítica cinematográfica. Ha colaborado en publicaciones como Arcana, Cambio, El Semanario, Open, La Mosca en la Pared, Generación Alternativa, Eje Central, Guardagujas, México Social, Playbot, Le Más, Artes de México, Yaconic, Metrópoli Ficción. Es coautor de las antologías de cuento, algunos son Prohibido Fumar, Cuentos contra la Intolerancia, Palabras Malditas, El Abismo, Asomos al Terror Hecho en México, Bella y Brutal Urbe, Lado B, México y Bidi Bidi Bom Bom. 15 writers en torno a Selena y del libro electrónico A 5 años del futuro. Es autor de los libros de cuento Adiós Princesa, Rock and Roll Suicida, El Diablo no existe y 1 millón de gusanos. Rogelio además forma parte de los talleres artísticos de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística en el taller de escritura creativa. Bienvenidas, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí, Rogelio. Cedo el micrófono, las cámaras y los espacios a mi compañero Miguel Ángel Ortiz para que guíe este Encuentros. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, Daniel. Muy buenas tardes, apreciables amigos, amigas de nuestra creciente comunidad universitaria de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros y recuerden que aunque no conozcan nuestro campus, pues ya son parte de esta gran comunidad siguiéndonos aquí y más que nada y subrayando, teniendo el conocimiento de estos creadores, de estos artistas, pero también que en su momento cambian la camiseta por la docencia. Muy buenas tardes, Rogelio. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal te va
¿Qué tal te va de semana de celebraciones de muertos? ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. Bien, muy bien. Esta celebración me gusta mucho, me entusiasma mucho y bueno, ya vamos de salida, pero la hemos celebrado como se debe, con nuestra ofrenda y todo. Oye, pero cada vez hay más actividades. Bueno, yo me acuerdo que hace mucho tiempo eran 2 días, ¿verdad? Ahora ya son 2 días más antes, van a ser 2 después, entonces como que eh, es una celebración sui generis por el tema, pero también de mucho interés para las personas. ¿Tú cómo ves eso? Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que el entusiasmo por esta celebración cada año es más grande. Cada año se van sumando actividades, se van sumando adeptos y se va diversificando la celebración, ¿no? Tengo un sobrino que es adolescente y justo me estaba diciendo que es cierto día, es el día que se le hace la ofrenda a las mascotas, a los niños, y pues yo no tenía tan claro eso, ¿no? O sea, para mí el Día de Muertos era el 2 de noviembre, pero lo empezaba a celebrar desde antes por entusiasmo, pero no por la diversidad de actores que tiene la celebración, ¿no? Pues parece que crece y crece. Entonces, bueno, vamos a tocar algunos temas más allá, literatura y muerte, pero antes vamos a mandarle un saludo a la Prepa 3 que está presente aquí en la transmisión. Y bueno, vamos a empezar con tu experiencia, pero no con el Día de Muertos, sino con todo esto que es tu entorno, que es tu oficio, que es la literatura. ¿Cómo llegas a este campo? ¿Cómo descubres esa vocación? Pues fue muy accidentado todo, ¿no? Siempre fui un niño muy tímido, muy solitario, y siempre me gustó leer, siempre me gustó mucho la televisión y el cine. Pero yo no me imaginaba escribiendo, o sea, lo hacía pues porque me divertía, eh, pero bueno, para mí era algo como un juego, como un hobby. Cuando, cuando tuve la oportunidad ya de escoger una carrera, no me decidía, no sabía por qué decidirme. Mi, Mis sueños hasta ese tiempo habían sido ser dibujante de cómics o director de cine y ya cuando tuve que tomar la decisión me parecía que era algo imposible de alcanzar, ¿no? Entonces me fui por el lado pragmático y me tardé en escoger la carrera y escogí Ciencias de la Comunicación. Uh-huh. Creo que fue una buena decisión, creo que me ayudó a definir parte de mi personalidad profesional, de mis gustos. Me entusiasma mucho la comunicación. Creo que cuando he hecho trabajo como comunicólogo, creo que lo hago bien. Pero estando ahí, pues fue donde empecé a sentir el gusanito de la escritura, ¿no? En comunicación, pues hay muchas materias que te forman como periodista y bueno, hay materias también de literatura, de géneros de opinión. Entonces, empecé a escribir mucho y ahí fue cuando, pues también tuve muchas materias de cine, también ahí fue cuando noté que no era tan imposible dedicarme a lo que siempre había querido. Y poco a poco empecé a escribir. Cuando tuve oportunidad de trabajar en medios, fue en medios escritos y, y pues fue practicando un periodismo más narrativo, ¿no? Menos informativo y más narrativo. Entonces empecé a hacer crónicas y me fue muy bien y me sentía yo muy a gusto haciendo crónicas. Mi,
mi especialidad, que yo no busqué, pero que sí se fue dando, fue hacer un periodismo urbano. Entonces hacía muchas crónicas que tenían que ver con problemas de la ciudad, ¿no? Entonces, pues esto implicaba que caminara mucho, que conviviera mucho con personas de a pie. Y empecé a hacer crónicas, empecé a sentirme cómodo escribiendo narrativa y poco a poco fui perdiendo el entusiasmo. Bueno, no perdiendo el entusiasmo, ¿no? Pero el periodismo dejó de llamarme y me empezó a llamar más la ficción. Ok. Y ya fue que me metí a la escuela de escritores, después de haber terminado la licenciatura, ¿no? Ya algunos años después, como 5 años después. Ok, a ver, déjame, antes de seguir, porque aquí estamos recibiendo mensajes de Elba, Educación Especial de Tijuana, un saludo. Alison Enloc, saludos Prepa 3, Grupo 21, muy interesante. Pues bueno, están ahí muy atentos a lo que Rogelio nos comente. Bueno, pero bueno, poquito antes de que se dejara de convertir en este periodismo y se hiciera narración, ¿tú cómo ubicabas esta necesidad de leer? Bueno, era conocer la historia, era saber cuál era ese interés, porque bueno, ya después con el tiempo los autores, los escritores o los pintores van más a buscar procesos técnicos, ¿verdad? De que, oye, esto está mal escrito, esto está bien, etcétera. Ya sabes, estas cosas de los gremios. Pero tú como joven en ese momento, con esa transición, ¿qué estaba pasando por tu mente? ¿Cuáles eran esas sensaciones que te daba la literatura y tu entorno? Pues mira, pues con la literatura siempre tuve una relación muy cercana, Ajá. siempre me gustó mucho leer y pues como lo hacía por gusto, pues leía de todo, ¿no? O sea, no tenía un sesgo. Afortunadamente en mi familia nunca me impusieron nada, o sea, yo leía lo mismo cómics que bestsellers, que cosas históricas, incluso cosas religiosas, de todo, ¿no? Entonces, bueno, leer siempre fue algo que yo vi como un divertimento. Entonces, eso creo que ayudó mucho. Y cuando entré a comunicación, mi idea de la comunicación era muy técnica. Yo creí que iba a aprender muchas cosas técnicas y pues no. O sea, estudiar comunicación en esos años, supongo que ahora ha cambiado por los avances tecnológicos, pero estudiar comunicación en esos años te implicaba tener mucho contenido. Entonces, prácticamente los primeros 2 años de la licenciatura fue leer, y fue leer de temas sociales, más que de cuestiones en sí de la comunicación, ¿no? Historia, economía, teoría social, historia universal también, sociología. Entonces pues sí, fue muy demandante, había que leer muchísimo, aún se estudiaban mucho las teorías marxistas y son complejas, ¿no? También había filosofía, o sea, sí era una demanda de contenido que era exhaustiva, ¿no? Y bueno, eso también me abrió muchos caminos, ¿no? O sea, todo el bagaje que yo creo haber tenido en esa época, pues se debía a lo que eran mis gustos. A partir de la formación ya como comunicólogo, pues ya fue un bagaje más profesional y más integral. Ya era como saber un poquito de todo, ¿no? Y eso me entusiasmó mucho. El conocimiento creo que siempre he creído que uno tendría que estudiar toda la vida, ¿no? Que aprender cosas siempre siempre nos va a abrir horizontes, ¿no? Oye, y bueno, y en ese tiempo, bueno, quizá antes o quizá durante ese proceso, ¿cuál cómic era o tu preferido o el que te marcó y cuál autor? Vamos a hacerlo en el sentido así como más que siempre se usa, por un lado el cómic
que es lo menos serio, y por otro Ajá. lado, el autor que te haya movido más ideas. ¿Cuáles fueron esas dos influencias? Híjole, ahí sí, creo que fueron muchas. Creo que Sí, fueron muchas, pero si tuviera que escoger una, sí, pues sería Batman. El cómic de Batman me tocó la época en que, bueno, me tocó aficionarme al cómic en la época en que no era tan bien visto. tan popular así es. Ahorita, hasta en las universidades hay clases de lenguaje sobre el cómic, ¿no? Pues en ese entonces no, era mal visto, hasta tenía sus motes despectivos, ¿no? Que le llamaban literatura de evasión y literatura de apeso. Era un momento, pues sí, más crítico hacia el cómic, ¿no? Pero creo que fueron los años en que ciertos cómics, incluido el de Batman, se reivindicaron ante sus críticos, ¿no? Empezaron a tener grandes escritores, grandes ilustradores, el lenguaje maduró mucho. Y bueno, todo eso yo lo he entendido con los años, pero en ese momento, pues a mí solamente me gustaba leer cómics, ¿no? Y bueno, creo que el cómic de Batman fue el que siempre me llamó más la atención y también fue el que me acercó a la literatura que me gustó de adolescente. Si no hubiera sido por el cómic de Batman, difícilmente me hubiera aficionado a Edgar Allan Poe, difícilmente hubiera conocido a Lovecraft. Todos estos autores, en gran parte, los conocí por las referencias que había en el cómic de Batman, ¿no? Sigo pensando que es un cómic muy, muy rico en referencias culturales y más en este tipo de referencias de géneros, ¿no? Lo gótico, el terror, lo policíaco, pues ahí está presente, ¿no? También gracias al cómic de Batman fue que leí a Arthur Conan Doyle, por ejemplo, ¿no? Okay, Y todo eso fue muy natural, fue eh, cuando ya estaba más grande y estaba en la prepa y eran lecturas obligadas, pues para mí ya eso ya lo había leído y nunca tuvo el sesgo de ser una responsabilidad, ¿no? O sea, era algo que yo ya había hecho por gusto. Oye, porque además te tocó, según lo que me estás diciendo, te tocó la época oscura del cómic de Batman y bueno, fue, como tú bien dices, el detonante para eh, para muchas referencias, pero muchas formas de repensar el cómic. Y en la música, ¿qué te interesaba en ese sentido, en esa época de la universidad, de los cómics? ¿Qué música te interesaba? Fíjate, Miguel, que tuve la fortuna de siempre ser el más joven en todos lados, ¿no? Bueno, ahorita ya no, pero cuando era adolescente, pues mis hermanos son mayores, mis amigos eran más grandes. Entonces, muy, muy jovencito tuve la fortuna de escuchar música que, pues que con los años fue siendo muy popular y fue siendo de culto, ¿no? Yo crecí en la colonia Guerrero Ajá. y muy cerca del museo, del Tianguis, del museo y del Tianguis del Chopo, ¿no? Entonces, tuve pues la suerte de escuchar rock desde siempre. Obviamente, pues también música de otros géneros, mexicanos y muy populares, ¿no? Por el contexto urbano y familiar. Pero ya cuando adolescente y cuando ya empezaba a definir mi personalidad, pues tuve la fortuna de escuchar pues rock en español, punk, música gótica, heavy metal, o sea, pues la parte que creo que es más interesante de la música pop, porque el rock también es música pop, ¿no? Claro. Se distribuye más o menos igual, ¿verdad? En ese sentido. Dice Gael Hernández, excelente cómic. Gracias por estar con nosotros, Gael. Y Ale, ¿qué opinas del cómic de autor? Pues me encanta. Creo que también esa fue como la evolución natural, ¿no? O sea, de leer estos cómics que aunque eran muy buenos, eran muy comerciales, pues eso fue abriendo
fue abriendo mi horizonte. Y, por ejemplo, si ahorita, o sea, mi cómic favorito en la infancia y adolescencia fue Batman, ¿no? Pero ya más grande, el que me voló la cabeza es un cómic que se llama Love and Rockets, que es un cómic de autor, justamente. Es hecho por unos hermanos, son estadounidenses, pero son hijos de mexicanos, son chicanos, pues, ahí de Los Ángeles. Entonces es un cómic sobre el underground en Los Ángeles. Entonces también eso lo llegó a mi vida justo en esta época en que ya me gustaba esta música, ¿no? Entonces tuve pues la oportunidad de conocer este cómic cuyo lenguaje es muy rico y ya no es tan efectista como el cómic comercial de superhéroes, ¿no? O sea, ya no vas a ver historias de superhéroes que salvan el mundo, vas a ver historias de gente real, de chavas que tienen sus bandas de rock, de romances de adolescentes, pero en contextos underground, ¿no? Entonces, ese cómic de Love and Rockets es el que más me gusta en tanto su lenguaje y bueno, en estas temáticas que tuve oportunidad de conocer en los 90, que fue pues ya cuando ya empezaba a madurar un poco más, ¿no? Ok. A ver, oye, Rogelio, nada más porfis, please. Dafne Espinosa Bautista nos pregunta, ¿por qué razón te llamo? Nos pregunta, yo también ya me incluí ahí. ¿Por qué razón te llamó mucho la atención del cómic de Batman? ¿Por qué en especial ese? Coméntale algo en especial a Dafne sobre lo que pudiera ver ella o lo que tú viste en ese momento sobre esa emoción de ver ese cómic. Mira, Dafne, pues es muy pragmática, va a ser muy pragmática mi respuesta. Una de las razones por las que Batman fue uno de mis cómics favoritos es que en esa época eran muy poquitos los que se vendían. Era Batman, Spider-Man y Superman, y ya, párale de contar, ¿no? Y los tres me gustaban, los tres, hasta la fecha sigo leyendo cómic, pero el cómic de Batman siempre me gustó mucho por toda esta atmósfera policíaca, ¿no? Como te comentaba hace rato, Miguel, en estas épocas del cómic de Batman había como mucho trabajo detectivesco en los casos que investigaba Batman, ¿no? Entonces era como muy estimulante leer eso. Y aparte los dibujantes que hacían ese cómic en ese momento, yo desconocía de artistas y no, o sea, sí lo valoraba, pero lo valoraba desde la ingenuidad, desde la inocencia, ¿no? Pero con los años me di cuenta pues que son grandes ilustradores, o sea, fueron como unos años, como una década muy importante en el cómic de Batman, en todos los sentidos, ¿no? Tanto las historias eran muy buenas, como los artistas eran geniales, ¿no? Entonces, sí, toda esta estética gótica, toda esta estética siniestra, pues Batman está vestido de murciélago, ¿no? Los villanos de Batman pues son terribles, son muy malos. Entonces, sí, pues eso alimentó mucho este gusto, ¿no? Por las cosas siniestras y terroríficas. Entonces, Oye, sí, creo que de ahí viene ese gusto. yo creo que por ahí, mira, vamos a contestar, bueno, otra vez yo también quiero contestar. Por favor, platícale algo, una opinión breve a Ever Atzin Aldana Aguilera, tu opinión sobre el trabajo de Alan Moore. Bueno, Alan Moore, pues es uno de los grandes escritores de cómic y que bueno, también cuando yo lo leí no lo sabía, ¿no? O sea, yo solo sabía que era una buena historia. Tuve oportunidad de leer Killing Joke de Batman en los primeros años 90 y después V de Venganza, Watchmen. Sí. Y todas esas, yo no sabía el monstruo intelectual que era Alan Moore, ¿no? O sea, yo solo me gustaban las revistas, ¿no? Pero no, me parece genial, me parece un tipo sumamente inteligente, sumamente original, sumamente vanguardista. Creo que
creo que el cómic siempre siempre hay vanguardia en lo que se presenta, pero también siempre pesa mucho lo comercial. Y creo que de alguna manera si el lenguaje o la propuesta del cómic hubiera seguido por la ruta trazada por estos autores como Alan Moore, creo que sería mucho mejor. En gran parte lo sigue haciendo, ¿no? Pero sí creo que son apuestas narrativas muy altas y que bueno, que es increíble conocerlas cuando uno es adolescente, ¿no? Pero sí, me parece genial. Es uno de los autores que más admiro. Porque bueno, esto que comentas se me hace muy interesante valorar desde la inocencia, porque bueno, no solamente estos cómics son geniales, pero te impactan de una manera tal que quieres más, ¿verdad? Tú como con todo este entorno de gustos, con las presiones de la escuela, etcétera, ¿cómo llegas a tu primer libro? ¿Qué pasa entre estas dudas juveniles y luego editar un libro no es sencillo? ¿Cómo pasa? ¿En qué año pasa? ¿Qué es todo? ¿Cuál es este salto que das? Fíjate que corrí con mucha suerte. Ajá. Pues no sé, creo que tuve fortuna. Creo que tuve buena estrella, ¿no? Cuando yo empiezo a escribir para medios y empiezo a publicar crónicas y reportajes y cosas así, pues bueno, yo me sentía muy contento, muy satisfecho conmigo mismo, ¿no? Y cuando ya empecé a escribir mis propias historias y que también ya había renunciado en ese momento ya a mis sueños de ser dibujante y de ser director de cine, y que empecé a escribir mis propias historias y encontré algo que me gustaba mucho, ¿no? Entonces, el primer libro que publiqué, yo no sabía si lo iba a publicar, o sea, yo estaba escribiendo cuentos que creía que valía la pena que se conocieran. Algunos eran historias que a mí se me habían ocurrido, otras eran historias que yo sabía que gente había vivido. Algunas eran mezclas ahí entre hechos reales y ficciones. Y eran cuentos muy urbanos. Ese primer libro que tengo, que se llama Dios Princesa, son cuentos netamente urbanos, ¿no? Y son cuentos que suceden en las calles del centro de la Ciudad de México. Y pues por lo mismo que no sabía si se iban a publicar alguna vez, pues no me impuse ningún tipo de autocensura, ¿no? Entonces los hice. En ese tiempo fue cuando entré a estudiar a la Escuela de Escritores de la SOGEM. Y una vez vi había una convocatoria ahí en el periódico mural de la escuela. Estaban haciendo una antología de cuentos que tuvieran que ver con objetos. Una antología de cuentos que tuvieran que ver con objetos. Y uno de mis cuentos de Dios Princesa se llama Espejo Retrovisor. Este cuento de Espejo Retrovisor es de un tipo que está perturbado y que va hablando consigo mismo, pero a través del espejo retrovisor de su coche, como si se estuviera contestando, ¿no? Entonces, pues mandé ese cuentito, el editor que estaba armando esa antología le gustó y me preguntó si tenía más cosas, le dije que sí, me citó, nos vimos, le mostré mis cuentos. Tuve mucha fortuna que fuera una persona ética y decente, ¿no? Porque yo en esa época por aquí me pasaba haber registrado mis cuentos, nada, ¿no? Entonces yo le llevé todos mis cuentos que tenía escritos y pues él fue el que me impulsó a editarlos, ¿no? Él me ayudó mucho, es un autor que se llama Fernando Reyes, autor-editor, y bueno, siempre le he estado muy agradecido por esa inyección de confianza que me dio en mi trabajo, ¿no? Oye, bueno, pues para nuestra comunidad, amigos, amigas, si escriben, guarden sus cuentos,
regístrenlos, ténganlos ahí a la mano y compártanlos, ¿verdad? Porque bueno, creo que una de las necesidades de los creadores es compartir y bueno, Claro. hacer una edición es compartir de una manera un poco más organizada, aunque ahora, hoy en día también las redes y los medios digitales provocan eso, ¿verdad? Bueno, pero vamos a ver una cosa, Roger. De tu primera edición a 1.000.000 de gusanos, ¿qué pasa? Vamos a hacer ese breve recorrido para luego entrar a tu novela. Pues mira, de Adiós Princesa a 1.000.000 de gusanos pasaron 10 años. Ok. Y fue todo un aprendizaje, ¿no? Originalmente, lo primero que yo quise escribir en mi vida fue la novela. O sea, la novela me tardé muchos años en hacerla y en paralelo escribía mis cuentos, pero los cuentos siempre tuve más oportunidad de publicarlos que la novela como tal, ¿no? Y bueno, la novela, una vez la empecé desde cero, borré todas las páginas, dije, no está quedando bien, vamos a empezarla de nuevo. Y pues bueno, en todo ese tiempo, pues maduré, o yo creo que maduré. Ok. O por lo menos envejecí. Y cuando empecé, o sea, en mi primer versión de 1.000.000 de gusanos, el personaje era mi alter ego, porque tenía mi edad. Pero en medida que pasaron los años, pues ya no tenía mi edad y era un personaje mucho más joven que yo. Sí. Y entonces, pues también me pasaron otras cosas en lo personal, en lo profesional, pérdidas, aprendizajes. Entonces creo que ya cuando llego a la concreción de 1.000.000 de gusanos, pues ya había cambiado mucho. Ya no era la misma persona que hizo Adiós Princesa. Cuando hice Adiós Princesa era muy, muy joven. Porque bueno, Adiós Princesa se publicó en 2005, pero eran cuentos que yo había empezado desde el año 2000, cuando yo tenía 25 años, ¿no? Entonces sí, pasaron muchas cosas, muchos aprendizajes, algunos duros. Y entonces ya cuando hice 1.000.000 de gusanos, pues también ya me sentía satisfecho con muchas de las cosas que había hecho en mis otros libros, ¿no? Entonces ya aquí fue una apuesta totalmente distinta, fue como una necesidad de reinventarme y de experimentarme desde otros puntos de vista. O sea, fue un proceso muy, muy rico para mí. Oye, porque bueno, todo esto que dices de las experiencias y de que cambiamos, bueno, a veces no lo notamos en la vida ordinaria, pero cuando enfrentamos la vida como creadores, pues ahí nos damos el golpazo, ¿verdad? Fueron 10 años o fueron 5, 20, no sé. Y eso también, bueno, como paréntesis para compartirlo con nuestra comunidad, con nuestros amigos, nuestras amigas, es que las obras no se hacen de un día para otro, ¿verdad? A veces tenemos mucha ansiedad por querer terminar algo, pero más que nada pienso como tu ejemplo es empezar a hacerlo y ya veremos hasta dónde, ¿verdad? Sí, yo siempre le comento a los chicos que están en mi taller, a mis alumnas, mis alumnos, que pues que escribir es importante, pero corregir es mucho, mucho más importante a veces, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una posibilidad real de publicar lo que estamos escribiendo, los textos siempre pueden ser mejores, ¿no? Entonces sí creo que pues escribir es un oficio que se tiene que ejercitar todo el tiempo, ¿no? Todos los días. Y si de repente no tenemos inspiración o ganas o historias nuevas que contar, pues podemos recurrir a las que ya hicimos y observarlas con mucha atención, analizarlas y corregirlas hasta donde sea posible, ¿no? Yo creo que mientras no se publiquen, todos los textos pueden seguir siendo corregidos, ¿no? Porque además
escribir no solamente es de manera profesional, es saber decir algo a la persona amada o hacer el oficio para el compañero o lo que sea, ¿no? O sea, es una forma de construir el mundo a partir del lenguaje, ¿no? También es Claro. que ya personas con todo el colmillo del mundo como tú, pues bueno, están en otras formas de ver la literatura, pero escribir siempre es una herramienta que nos facilita el mundo. Claro. Vamos, déjame ver también sobre de Marly Sánchez, interesante, dice Estefanía Cervantes, es un verdadero placer escucharlos. Muchas gracias por estar con nosotros y vamos de lleno a 1.000.000 de gusanos. ¿Cuándo se sale al público? ¿Cuándo se presenta? ¿Y qué significa esto para ti de esta novela? Pues mira, allí también tuve mi golpe de suerte, pero ese golpe de suerte estuvo precedido de muchos tropezones, ¿no? 1.000.000 de gusanos lo mandé a todos los concursos de novela que hay en el país y ninguno quedó, ¿no? Y entonces, pues ya llegó un momento en el que ya no me quería esperar a que hubiera otro concurso para volverla a someter a un jurado, ¿no? Entonces, pues pensé que mi prueba de fuego era someterla ya a un dictamen editorial. Entonces la envié a Editorial Resistencia. Yo ya había publicado en Editorial Resistencia en una antología de cuento, que es una antología muy buena, por cierto, se llama Bella y Brutal Urbe. Son cuentos de autores nacidos en la Ciudad de México. Y bueno, siempre me gustó mucho Editorial Resistencia. Seguía con entusiasmo los libros de Resistencia, y cuando tuve la oportunidad de colaborar en la antología, pues estaba yo muy, muy contento, ¿no? Entonces llevo la novela con la editora de Editorial Resistencia, Josefina Larragoiti, y bueno, ya la pasan a dictamen, las personas que hacen el dictamen editorial la aprobaron, y pues me dijeron que sí la iban a publicar, pero que tenía que esperarme porque había otros libros en la fila, ¿no? Pues bueno, yo estaba muy contento, muy feliz, y bueno, pues ya, para mí yo ya había alcanzado mi meta, que era que se publicara, ¿no? Pero en ese inter, entre que yo les presenté la novela a ellos y que se publicara, el premio LIP es un premio que se da cada año a novelas. El premio LIP lanzó su convocatoria, y la manera de participar en ese concurso es con una editorial. O sea, los autores no pueden llevar su libro por sí mismos, ¿no? Es un concurso en el que participan editoriales que ya tienen una propuesta para publicación. De hecho, en la convocatoria, pues se dice, ¿no? Que en caso de que no ganes, pues de todos modos tienes que publicar ese libro. O sea, ese libro ya son apuestas editoriales de las distintas editoriales que participan, ¿no? Entonces, por Resistencia, me preguntaron si yo estaba de acuerdo en que participáramos en el concurso con 1.000.000 de gusanos, y acepté. O sea, yo te digo, Miguel, yo ya estaba muy feliz de que se fuera a publicar, ¿no? Y acepté que participáramos. Obviamente me entusiasmó mucho también, y pues bueno, quedé. O sea, fue la novela que ganó ese año. Me entusiasmó mucho recibir el premio, porque el jurado del premio LIP es un jurado muy grande en cuanto a número de personas, pero también por los autores, ¿no? Pues los autores es gente que yo siempre he admirado mucho, ¿no? Entonces, ganar ese premio fue así como algo que yo no había pensado, ¿no? Nunca me imaginé, pues, tener ese premio. Es un premio muy, muy bueno. Y bueno, ya cuando la novela sale, pues sale con la etiqueta de que es novela ganadora del certamen, ¿no? Del premio.
Y ya eso ayuda, ¿verdad? Eso ayuda a que se distribuya, me imagino que haya más alcance sobre esto. Oye, sin spoilear, haznos un panorama del tema que tratas, porque creo que es fundamental para lo que vamos a platicar después, porque bueno, les comento que, queridos amigos, amigas, que bueno, es una novela como muy rápida, yo en el sentido de lectura, que va un suceso tras otro, pero además es una serie de referencias culturales también una tras otra, de cine, de música, y también yo lo que noto, tú me dirás si estoy bien o no, que también en el fondo está la ciudad como personaje. Pero ¿qué pasa en esta novela? ¿Cuál es el eje? Pues mira, ya ves que te comentaba hace rato que hubo una primera versión y que en esa Ajá. primera versión el personaje era mi alter ego. En medida que pasaba el tiempo y que yo seguía trabajando en la novela, sentí que el personaje era más interesante como personaje que como alter ego, ¿no? Que su vida era más interesante que la mía, pues, ¿no? Y entonces el personaje empezó a cobrar vida propia y dilemas existenciales propios, ¿no? En su momento, la historia, el primer proyecto era una novela de amor, una novela de amor de pareja, pero poco a poco se fue revelando como una historia sobre la muerte vista por alguien muy joven. Entonces, bueno, la novela trata de eso, trata de un duelo. Y bueno, de hecho la frase 1.000.000 de gusanos, pues hace referencia a los gusanos pues que se comen un cuerpo en descomposición, ¿no? Entonces, a tomar distancia de este personaje, el personaje tiene 19 años, yo evidentemente ya no tengo 19 años, entonces toda esta distancia que tuve entre la edad de mi personaje y la mía me permitió juzgar o más bien observar a la distancia cómo fue tener esa edad, cómo fue tener esa edad en este momento de la historia de la Ciudad de México. Y bueno, como mencionas de estas referencias, pues está lleno pues de la música que yo escuchaba en ese tiempo, de las películas que veía en ese tiempo, de los libros que había leído en ese tiempo, que un poquito como lo que hablaba un poco de los cómics hace rato, ¿no? Fueron los libros que leí en esa época, pues no era porque quisiera ser escritor, no era porque estuvieran de moda, pues eran los libros que llegaban a mí que me gustaban, ¿no? Entonces, de esa manera es como se va armando el contenido de la novela, y de esa manera es que el personaje de Román va cobrando vida, ¿no? Y va cobrando independencia del autor, o sea, se va convirtiendo en un personaje que no soy yo, y eso, pues eso creo que es lo que más me gustó del resultado final, ¿no? Que fuera una persona con sus propios problemas, con sus propias alegrías y sus propias tristezas, pero sí, la idea de 1.000.000 de gusanos es experimentar el duelo en la juventud, que sea una persona muy joven ante la muerte, ¿no? Hoy, porque bueno, también el fantasma del muerto está siempre ahí presente. Eso se me hace muy impresionante porque ahora sí que es el ser que está ahí presente, pero además está filtrado por todas estas experiencias culturales de oír música, de ir al chopo, de los amigos, etcétera. Pero también hay algo que me parece muy interesante, que es una forma de plantear un árbol genealógico de la familia, ¿verdad? Cómo el chico, cómo el personaje entra y sale de estos entornos. Tú por ahí, ¿cómo construiste
esta referencia de la muerte, pues la muerte misma, ¿verdad? Vivida en esos momentos. Mira, una referencia que es muy importante en la gestación de la novela y que creo que no se nota mucho ya leyéndola, ¿no? Pero bueno, sí lo fue en el momento que la hice. Cuando yo era muy joven y pues me gustaba toda esta cultura gótica, leí un poema de Pablo Neruda que se llama No tan alto y que es un poema que habla sobre la muerte, que es empieza diciendo algo así como de vez en cuando hay que darse un baño de tumba. Yo creía que se llamaba un baño de tumba, pero no, se llama No tan alto. Y entonces ese poema me impactó mucho y ese poema fue el que ayudó a que se definiera la personalidad de mi personaje, ¿no? Alguien que constantemente está pensando en la muerte. Y en este poema, en la parte final, dice algo así como, soy estudiante de la vida y maestro de la muerte, ¿no? Entonces, a raíz de ese poema, decidí que el personaje estudie medicina. Entonces, se me hizo muy gracioso y muy interesante que mi personaje fuera como un superhéroe de cómic, que tiene una doble vida. Y este personaje de día estudiaba medicina y andaba por todos lados con su bata blanca, y en la noche era un chico darky que andaba con su abrigo negro y con los ojos pintados, ¿no? Entonces, ahí fue cuando se empezó a definir el rumbo que iba a tener la historia y la idea de que la muerte lo impacte tanto, pues fue bueno, más bien la idea de usar, de convertir a este personaje en una de las dos partes de unos gemelos, pues fue pensar en que, digo, a mí afortunadamente nunca me pasó eso, pero sí me imagino que ha de ser muy impactante para una persona que tiene un hermano gemelo, ver el cuerpo inerte de su hermano, que aparte es idéntico a él, ¿no? Es como verte a ti mismo estando muerto, ¿no? Entonces de ahí fue donde surge toda esta idea de que el hermano gemelo esté muerto, de que sea una familia de médicos, de, obviamente al ser médicos, pues la idea de la salud y del cuerpo está muy presente en su cosmovisión de las cosas, ¿no? Entonces así fue un poco como se fue armando todos los elementos y se fueron acoplándose unos a otros de una manera muy fácil, ¿no? Que el personaje estudie medicina y sea un chico gótico, pues me parece sensacional, ¿no? Y también, de alguna manera, era como un homenaje a otras cosas que siempre me han gustado, ¿no? Por ejemplo, la literatura romántica, del personaje se llama Román por eso, porque es un personaje basado en los románticos, ¿no? Y bueno, esta idea de ser médico, pues también tiene que ver con Frankenstein, pues con toda esta imaginería de los científicos locos del cine de serie B, ¿no? Por eso a Román le gusta el cine, y le gusta el cine de terror, y le gustan las películas de Vincent Price, porque es un poquito pues de esa adolescencia que yo tuve, ¿no? En los años 90. Oye, pero también hay alguna que otra referencia ahí del cine mexicano. Entonces, de lo vernáculo y lo vernáculo con los Darks y con Siouxsie and the Banshees. O sea, hay un cúmulo de información. A mí una de las cosas que me gustó mucho es que cada página es un cúmulo de referencias, ¿no? ¿Cómo Sí. le hiciste para hacer tanto apunte, hombre? Pues mira, creo que fue pues por mi origen, pues crecer ahí en el centro de la Ciudad de México, pues es muy rico, ¿no? Entonces, aunque yo fuera un adolescente que le gustaba The Cure y Siouxsie and the Banshees y Bauhaus, pues en mi barrio todo el tiempo la gente está escuchando a la Sonora Santanera, a Javier Solís,
todo el tiempo, pues también en la televisión de entonces, cuando todavía no se había extendido la televisión por cable como ahora, o que no existía la televisión en streaming, pues también era ver repeticiones una y otra vez de las mismas películas. Y las mismas películas pues eran las del Santo, las de Piporro, las de Pedro Infante. Entonces, pues toda esa cultura popular pues estuvo muy presente en mi vida siempre, ¿no? Oye, pero además hay una cosa muy importante también, pienso, ¿verdad? Que es que una cosa no excluye a la otra. O sea, tú puedes Claro. andar en el mundo de Piporro, pero también pegarle a los Beatles o echarte ahí una de Siouxsie and the Banshees o quien sea, ¿verdad? O sea, eso es un mundo que se enriquece más que empobrecer. Porque a veces como que queremos excluir lo uno o lo otro, ¿verdad? Pero se puede integrar en la vida ordinariamente, ¿no es así? Claro, sí, claro, y también eso es parte de lo que define a mi personaje, ¿no? Que si bien es un chico que está en duelo y que se la pasa pensando todo el tiempo en que se le murió el hermano gemelo, pues es un tipo que vive intensamente, ¿no? Le gusta todo y lo disfruta todo, ¿no? A pesar de que tenga este aspecto darky, melancólico, pues el tipo, si hay una fiesta, él va a la fiesta, ¿no? Si hay que ver una película de ficheras, la ven, ¿no? O sea, es un tipo que no le pesan los prejuicios, ¿no? Como que está muy abierto a experimentar todo. Oye, bueno, y también todo este mundo da pie para seguir investigando en la vida personal, ¿no? Los gustos, pero en la novela es una síntesis que es de generación, pero también yo siento que es parte de un cambio de época, ¿no? No sé si ya al paso del tiempo tú la ves ya que ya deja de ser funcional o todavía es funcional. Yo la veo, la leo y es absolutamente funcional, pero ¿qué pasa con este cambio de épocas, de culturas, de formas? Pues mira, Miguel, eso fue algo en lo que yo reparé ya cuando estaba terminando la novela. Ok, No fue algo deliberado, pero de repente me sorprendió mucho. O sea, me sorprendió mucho que la novela sucede en el 90. Y me acuerdo cuando estaba ya terminando la novela, el personaje vive en la colonia Roma, ¿no? Y, me choqueó mucho pensar en cómo era la colonia Roma en el 90 y cómo era en el momento en que estaba terminando la novela, que fue por ahí de 2013, 2014, ¿no? O sea, ya era otro barrio, ya era otra ciudad. De hecho, la Ciudad de México ya es otra. así es. Cuando fue el 90, cuando era el 90 más bien, aún había albergues de Sí. edificios que se habían caído del 85, ¿no? No existían los teléfonos celulares, existía la Ruta 100, no había internet, eh, los adolescentes íbamos a bares y no pasaba nada, no había o sea, seguramente existía una ley que prohibía el acceso de adolescentes a los bares, pero en ese tiempo no se observaban las leyes, o sea, pues te metías a un bar teniendo 15 años y no pasaba nada y te vendían alcohol y fumabas adentro del bar. O sea, de repente, cuando yo reparo en las diferencias que había en la ciudad en el momento de la historia y en el momento en que yo la estaba escribiendo, pues me sorprendió mucho. Y me sorprendió mucho también pensar en que, en que los jóvenes no cambian. O sea, cambia el entorno, pero los jóvenes siguen siendo similares, eh, preocupándose más por su mundo interno, ¿no? En, en la novela hay un momento en el que uno de los personajes secundarios, no es el protagonista, no tiene con qué pagar un taxi y deja su chamarra en prenda, porque va al funeral de un amigo, ¿no? Entonces creo que a pesar de que la ciudad ha cambiado mucho, un chico de 18, de 20 años haría lo mismo.
seguiría teniendo ese tipo de vínculos con sus amigos, con sus seres queridos, ¿no? Pero sí, Perdón, sigue. no, que bueno, nada más quería concluir con que sí, que la ciudad es otra, la ciudad cambió muchísimo. Ok, bueno, mira, hay un par de preguntas de Ever y de Allison. Vamos a esperarnos un poquito para entrar al tema y luego regresamos con nuestra comunidad para que les platique, les conteste sus inquietudes. Bueno, Sí. 1 millón de gusanos es ahora vista con ojos nuevos, es una novela de un cambio generacional y un cambio de ciudad, pero la muerte es el eje. ¿Cómo la muerte tú cómo la construyes en esta novela? Y vámonos más adelante, cómo la muerte permea las diferentes formas literarias. Pues mira, te comentaba hace rato que la idea original de la novela era hacer una historia de amor entre Román y Berenice, ¿no? Que es el personaje femenino de la historia. Pero pues de repente el conflicto de que se le muere el hermano, pues creció y ya de repente era como lo que ocupaba todo, ¿no? Lo que ocupaba toda la historia. Entonces fue algo que surgió, o sea, que surgió de una manera espontánea. Sin embargo, ahora bueno, ya cuando terminé la novela y empecé a observarla ya como un mecanismo autónomo a mí, pues sí, noté toda esta cuestión de la muerte, ¿no? Todos los elementos siniestros que pudieran estar ahí presentes, ¿no? Desde los bares, o sea, no solo en el personaje protagónico que está viviendo su duelo, sino en todo lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, en el bar de Garibaldi al que va Román, pues ese bar no existe, ese bar es un producto de mi imaginación, ¿no? Pero el bar se llama El Salomé. Y se llama El Salomé, pues originalmente era por la canción esta de Falsaria, de Oye, Salomé. Okay. Pero ya estando avanzada la novela, pues reparé en que dije, bueno, pues por culpa del personaje de Salomé en la Biblia le cortan la cabeza a Juan el Bautista, ¿no? Entonces ya empezaban ahí como que yo empezaba a atar cabos, o sentía que estaba atando cabos de referencias así que de alguna manera pues tienen cierto humor negro, pero en ese humor negro está muy presente la muerte, ¿no? También en las canciones populares que de repente aparecen ahí, pues aparece Cuatro Cirios de Javier Solís, ¿no? Que bueno, pues es una canción súper tétrica, ¿no? Sí. Entonces, sí creo que todos estos elementos mórbidos fueron apareciendo por sí mismos, ¿no? Fueron ganándose su espacio ahí en la historia. Y ya sobre la muerte y la literatura, he estado pensando mucho en estos días sobre eso, y creo que prácticamente es un pleonasmo de decir muerte y literatura, ¿no? Porque la muerte está presente, o sea, lo que puede llegar a cambiar o puede llegar a ser distinto es la manera en que se observa, pero siempre está presente la muerte, ¿no? Siempre, pues hay elementos ahí que tratan de evitar la muerte o de advertir la muerte, de advertir el peligro, o hay una visión sobre el fenómeno de la muerte, sobre el fenómeno de morir y de sus consecuencias, ¿no? Entonces sí creo que es un tema, bueno, no lo creo yo, es uno de los grandes temas en el arte, ¿no? Eros y Thanatos, ¿no? La vida y la muerte, ¿no? Entonces sí creo que la muerte está presente siempre, pero que en ciertos géneros y en ciertos momentos se ha puesto más atención en esta observancia de la muerte, ¿no? ¿Y cómo podemos rastrear? ¿Hay alguna manera de rastrear esta
estos símbolos, porque bueno, estos personajes, como lo diría John, el inconsciente colectivo que representa la muerte, ¿tú tienes alguna referencia o tomas de algún lado estas referencias que te interesan a ti? Pues yo creo que la cultura popular es más mórbida de lo que creemos. Entonces creo que estas referencias, estos elementos han estado flotando ahí siempre, ¿no? Pues por poner un ejemplo, ¿no? El amor romántico, o la misma palabra romántico, ¿no? O sea, todo lo que hace referencia al romanticismo, pues es un movimiento cultural en el que ya cuando lo contextualizas y ves cómo era la vida cotidiana de las personas que vivían cuando existía el romanticismo como paradigma cultural, pues bueno, la esperanza de vida era breve. La, la medicina no era como la medicina ahora, ¿no? Entonces, pues la gente se moría muy joven, se idealizaba estos amores que eran interrumpidos por la muerte. Entonces, toda esta cultura eh, de, de, vivir intensamente porque nos vamos a morir, creo que tiene mucho que ver pues, con un movimiento cultural que ya tiene 2 siglos, ¿no? Pero que sigue estando presente en nosotros. Oye, eso es bien interesante porque parece que el siglo XIX no se acaba y no se acaba y no se acaba. O sea, es una prolongación, sí, ya sea que en el siglo finales del XIX las novelas se hacían por capítulos en los periódicos, pues ahora están las series que no distan Claro. tanto de estos formatos, ¿verdad? Entonces, esa idea de idealización, porque la muerte está cercana, ¿tú crees que siga vigente? Sí, claro, sí lo creo. Y bueno, creo que también la angustia ante la incertidumbre también ha estado presente siempre, ¿no? O sea, tan solo ahorita con la pandemia. Ya ahorita que ya el aislamiento no es tan severo como en los primeros meses, en mi caso yo me altero mucho cuando voy a algún lugar, no sé, a comprar pan o a comprar víveres y veo gente que se me acerca, pues me incomoda un poco, ¿no? Porque bueno, está muy presente pues el tema de la salud y de la muerte, ¿no? Todos los días las estadísticas crecen, cada día hay más personas fallecidas. O sea, pareciera que estamos en un episodio de una pandemia de hace 2 siglos. Que estuviéramos en finales de la Edad Media, pero con Internet, o en el siglo XIX, ¿verdad? Que era todo este mundo de las novelas, toda esta reconstrucción en el romanticismo de los ideales, incluso de los personajes, ¿verdad? De cómo vivían sus tragedias, como Chopin, ¿verdad? Que tiraba el guante y las muchachas se desmayaban, ¿verdad? Pero bueno, tienes tú una serie de imágenes. Platícanos a propósito para que Luis nos ayude a pasarlas y ir construyendo esta idea que ahora tenemos sobre la muerte, de cómo nos imaginamos este suceso y cómo construimos imágenes a partir de eso. Pues mira, ahora que recibí la invitación a esta charla y que por cierto agradezco mucho, y me cuestionaba cómo podíamos empezar hablando del tema, pues bueno, inmediatamente me transporté a Grecia, ¿no? Uh-huh. Que también, o sea, el paradigma occidental pues sigue estando muy presente, ¿no? Y esta idea o sea, creo que podemos entender la muerte desde 2 puntos de vista principalmente, ¿no? Son muchos puntos de vista, pero creo que principalmente hay 2. Creo que el punto de vista más sencillo, más pragmático es la muerte como el final de la vida. Pero creo que culturalmente
el imaginario que se ha construido de la muerte, es más bien la oposición a la vida, no el final de la vida, sino la oposición a la vida, ¿no? Y bueno, pues desde los griegos, pues ahí lo vemos, ¿no? O sea, la idea del inframundo para los griegos, pues no era la idea que después se construyó en el catolicismo, ¿no? Del infierno y de pagar las culpas, ¿no? No, la gente moría y se iba a otro mundo, a otro lugar, como si la vida no terminara, pero se siguiera manteniendo en otro lugar, ¿no? Entonces, pues pensé en estos personajes, ¿no? En Hades, en Perséfone, en Hécate, pues en estos paradigmas pues que siguen funcionando, ¿no? Por ejemplo, un paradigma que de alguna manera usé en mi novela, pues es el de Tánatos, que, que Tánatos tiene su hermano gemelo, nada más que su hermano gemelo es Hipnos. Entonces se me hace muy bonita esta idea de los griegos pues de dedicarle deidades a la muerte. Son muchas las deidades que tienen que ver con la muerte en la cultura griega, ¿no? Y Thanatos es la deidad que tiene que ver con la muerte natural. Y su hermano gemelo es la deidad que tiene que ver con el sueño. Entonces, de alguna manera, los dos hermanos son las deidades que tienen que ver con el descanso. Uno es con el descanso eterno y el otro es con el descanso de todos los días. O sea, porque es la deidad del sueño, pero no de la elucubración mental de los sueños, ¿no? Que ese es Morfeo. Pero bueno, esta idea de que son dos hermanos gemelos, los dos son hijos de la noche, de la deidad que se conoce como la diosa de la noche, Nix, y se me hace muy bello que no hay o sea, hay otras deidades que tienen que ver con la muerte en la guerra, con la muerte por enfermedad, ¿no? Pero Tánatos, como la figura de la muerte, pues es la muerte natural. Entonces sí creo pues bueno, el concepto, el tema ha ido evolucionando y enriqueciéndose con los años, y la hegemonía de la cultura religiosa, principalmente de la cultura católica, pues lo alimentó al tema de la muerte de otros aspectos como la culpa, como el castigo o como la recompensa, ¿no? La promesa de una vida eterna después de haber tenido una vida sin pecado, pues bueno, se convierte ahí en un tema que cambia la idea de la muerte, ¿no? O sea, nos morimos, pero vamos a estar en un mundo mejor, en un paraíso. Entonces creo que el tema pues es muy, muy bello, o sea, y va teniendo ahí sus correspondencias interesantes, ¿no? Hoy pensaba en una que me gusta mucho, ¿no? Que pues en la cultura católica o cristiana, no sabría distinguir la diferencia, entre los ángeles o arcángeles, pues está el ángel de la muerte, que, bueno, o sea, siempre quienes fuimos educados en el catolicismo pensamos en el arcángel San Miguel, San Gabriel y San Rafael, pero hay más, y uno de ellos es Azrael, que es el ángel de la muerte, y que también es el ángel que lleva a la gente que se muere, ¿no? Entonces, fíjate, algo que se me hizo muy bello de este personaje es que en esta imagen en internet, que es Azrael, el ángel de la muerte, lo encontré como si fuera Morfeo, perdón, Tánatos. Y de hecho encontré esta imagen que pues yo estaba buscando a Azrael, y encuentro esta imagen donde dice Tánatos y Macaria, que Tánatos es la deidad de los griegos de la muerte, y su esposa, que es hija de Hades y de Perséfone, se llama Macaria, ¿no? Entonces se me hizo muy bonito pensar, y dije, bueno, pues seguramente cuando B. Traven escribió Macario, pues tiene que ver el nombre, ¿no? Porque el Macaria, al ser hija de estos seres del Hades y casarse con el dios de la muerte,
pues también cobra ahí una dimensión y un papel de la muerte bendecida, ¿no? O sea, la muerte como una bendición la representa Macaria, ¿no? Y seguramente cuando Vertraven escribió Macario, pues pensó en estas cosas y se me hace muy, muy bello cómo estos arquetipos van comulgando pues con las culturas, incluso con culturas antagónicas, ¿no? Porque pues de los griegos, que son politeístas, al catolicismo, que es monoteísta y que es totalmente dogmático, pues pareciera que no hay relación, y no, sí la hay. O sea, sí hay correspondencias, ¿no? Y por ejemplo, esta idea de que alguien en internet confundió a Israel con Tánatos, pues se me hace muy, muy padre, ¿no? Oye, porque además, bueno, está este cruce como país occidental, tenemos el cruce de lo grecolatino, lo hebreo y toda esta construcción cristiana, pero además nosotros ahora sí que le echamos leña al fuego con esta tradición también que se hibrida en la colonia con las tradiciones prehispánicas con lo católico, ¿verdad? Y yo pondría una más que no nos va a dar tiempo, nada más hay como para comentarla, que es la muerte y los superhéroes, ¿verdad? Todo este mundo de fantasía que tú lo decías. Y bueno, amigos, amigas de la comunidad Ibero Ciudad de México, qué bueno que nos están escuchando, qué bueno que nos están compartiendo sus preguntas. Todavía tenemos un ratito más para que nos envíen sus comentarios. Como les decía hace un momento, a Mar, a Paola, les comentaremos en un momento más sobre sus cuestiones. Pero tú, ¿qué opinas de todo este mundo? Bueno, lo judeocristiano, lo grecolatino, el mundo mesoamericano, pero también el mundo aridoamericano, el mundo de Hollywood, qué cosas, o sea, ¿para dónde nos echamos a correr de tanto que tenemos? Sí, es que es inconmensurable, ¿no? También estaba pensando, hace poquito estaba recordando esta película de Jim Jarmusch que se llama Deathman, que es un western, que es una película del oeste, pero que el personaje, el pistolero de la película se llama William Blake, y los indios norteamericanos que aparecen en la película saben que existe un poeta que se llama William Blake y ellos creen que es él, ¿no? Okay. Y le preguntan todo el tiempo si él es William Blake, el autor de ¿cuál era el libro de William Blake? Bueno, pues bueno, están los poemas del infierno y ajá. Tiene varios y sus acuarelas, ¿verdad? Pero fíjate, incluso en Deathman, si mal no recuerdo, cuando mueren los personajes, porque es una película del oeste y hay un montón de asesinatos, ¿no? Cuando mueren los personajes, les ponen monedas en los ojos, ¿no? Que es parte pues del rito de los griegos. De estas monedas. Ajá, de estas monedas con las que se pagaba el viaje por el río Estigia, ¿no? Entonces es fantástico cómo cómo el sincretismo va llegando a esos niveles, ¿no? Donde de repente vemos un western, una película del oeste, donde los indígenas norteamericanos leen a William Blake y los cowboys le pagan a Caronte para que lleve las almas a Hades, ¿no? Se me hace fantástico. Y bueno, pues ya del lado de nosotros, pues también está, ahora que hacía mi ofrenda, pensaba en eso, ¿no? Cómo en las ofrendas tenemos nuestro zompantli ahí de calaveritas de azúcar, junto a veladoras, junto a cruces, junto a las fotos de nuestros seres queridos. Y pues es algo pues que para nosotros es algo muy, muy natural, muy tradicional, pero
pero ya siendo muy objetivos, pues es un delirio, es una cosa muy extraña, ¿no? Es un mundo extraño esto del entorno de la muerte, porque como dices, entra todo, entran las referencias más inusitadas que pensamos que pueden ser autóctonas, pero pues tienen miles de años. ¿A ti qué te interesa más en ese sentido de la literatura? Porque bueno, yo quería hacer esta referencia de todas estas referencias culturales, porque pues es la forma de vivir, es la forma que diariamente vivimos. A veces no nos damos cuenta de que constantemente tenemos esa referencia a esos procesos culturales. A ti en especial, ¿qué te ha llamado la atención en estos días de Día de Muertos? Que ya, como decíamos, ya no es uno, ya se va extendiendo, ¿verdad? ¿Sí? Pues yo creo que me entusiasma mucho pues que el fenómeno cobre tanta atención. No sé, o sea, y es un tema que creo que podemos observar desde varios ángulos. Lo comentábamos hace poquito, Miguel, por ejemplo, el cine de terror, ¿no? O sea, el cine de terror durante años fue menospreciado, fue objeto de burla, no se le tomaba en serio, lo mismo que la literatura de terror, y ahorita ya no es así, ¿no? Entonces ya todos estos temas van cobrando mayor relevancia, mayor interés, mayor vínculo emocional. A mí me parece fantástico que lo que comentábamos hace una semana, Miguel, que uno va un día a ver una película de James Bond, de este personaje de la cultura pop de Inglaterra, y en esta aventura de James Bond en México hay un desfile de la muerte que no existía y que ahora ya existe, ¿no? O sea, las personas responsables del guión de esta película de James Bond se les ocurrió que los mexicanos hacíamos nuestro desfile Sí. sobre el Día de Muertos, lo plantean en la película, se ve tan bien y tan padre en la película, pues que se las compramos, ¿no? Y ahora ya, digo, no sé si este año por la pandemia hubo desfile, pero bueno, en años pasados, pues era fantástico ver a los niños, a las niñas de Catrines, de Catrinas, ahí marchando en la calle, ¿no? Con sus velas. O sea, ya no es solo la celebración del Halloween o la celebración de pedir calaverita, ¿no? Ya es, vamos a hacer un desfile masivo. Se me hace fantástico que pase eso, ¿no? Y que, y vamos, yo no veo mal, a mucha gente no le gusta por temas de apropiación cultural y demás, pero no sé, igual hace días vi en las redes que ya están vendiendo la Barbie Catrina y que está muy bonita, o sea, la muñeca como tal es muy bella, ¿no? Y, y sí, hay gente que opina que es apropiación cultural, que no está bien. Sin embargo, creo que está padre. A mí me gusta la idea que este tipo de iconografías, de arquetipos, pues no solo los tengamos aquí, que vayan por todos lados, ¿no? Oye, porque además también hay una cosa. Yo no sé si hoy o ayer también que andaba buscando imágenes, veía el Van Gogh calavera. O sea, es para los dos lados, sí. Yo lo que entiendo con esto que comentas es que esa concepción está dejando de ser provinciana y se está convirtiendo en mundial, provinciana de solo México, porque además en México hay muchas maneras de pensar y de hacer sobre los muertos, pero esto se está ampliando por todos lados, ¿no? Claro. Y de hecho, a mí me entusiasma mucho esto, ¿no? Hace poco vi en redes sociales, alguien compartió un reportaje de los tipos de pan de muerto que hay, ¿no? O sea,
O sea, no es un genérico, no es, ay, el pan de muerto. Hay panes de muertos de distintas regiones y cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y pensaba en este pan de muerto que hacen en Oaxaca, ¿no? Que tiene otra forma y que tiene unas caritas de azúcar. Ahí, como, así como la rosca de Reyes tiene estas frutas secas, este pan de muerto tiene caritas hechas de azúcar, que no son calaveras, son caritas de personas, ¿no? Entonces, pensar en estas variedades, incluso no es hacer un pan con la forma del pan de muerto, sino que es otra receta, son otros ingredientes, es un pan que se deja en las ofrendas para que los muertitos lo compartan con nosotros. O sea, me parece genial, ¿no? Me parece Pues muy bello y me encanta que se popularice aún más. yo creo que vamos, todavía faltan comentarios, pero para que no se nos vaya a pasar, bueno, que no se me pase a mí, déjame comentarte lo que dicen los comentarios. Ezequiel Mir dice también una buena película sobre el rito de muerte, Violines en el cielo. Bueno, yo no la conozco, pero bueno, ahí está la referencia que nos comparte Ezequiel. Mar, en serio magnífico es poder oír gente tan magnífica y preparada. Pues yo creo que le está gustando los comentarios, ¿verdad? Paola Gracias. Chimal, excelente. Alison, ¿cuál es el ápice en tu vida o la inspiración, el quiebre para escribir todas estas obras? Y también me gustaría saber si alguna vez tuviste bloqueos, ¿cómo los resolviste? Esto ya es muy técnico, pero a ver, comenta algo, por favor. Sí, pues mira, creo que la fuente de inspiración o lo que me mueve a dedicarme a escribir o al acto de escribir, ¿no? Más que o sea, incluso más allá de que sea una forma de vida y que pueda vivir de eso, ¿no? El acto de escribir, el acto vital, primitivo de escribir, es mm, evocar momentos de felicidad, ¿no? No sé, evocar momentos de mi infancia, evocar momentos de cuando vivían mis padres, evocar momentos de amor, evocar experiencias, creo que es lo que me impulsa a escribir, ¿no? Ahora, sobre los bloqueos, híjole, ese es un tema... Ese es un tema, ¿verdad? Grande. y muy constante, más constante de lo que uno quisiera, ¿no? Y creo que es inevitable, creo que mi manera de lidiar con los bloqueos, lo comentaba hace rato, pero no con esta claridad, mi manera de lidiar con los bloqueos es corrigiendo mis textos. Si no estoy escribiendo nada, si no estoy produciendo nada nuevo, leo lo que ya tengo y lo analizo ahí concienzudamente y veo cómo la manera de mejorarlo, ¿no? Sin embargo, pues hay veces que el bloqueo dura más y puede durar meses, años, no sé. Creo que, bueno, también mientras uno no esté generando discurso, ya sea escrito, ya sea visual, ya sea musical, mientras uno no esté generando algo, sí creo que hay que consumir lo que más se pueda. Entonces, también, si uno no está escribiendo, pues hay que leer más, hay que ver más cine, hay que salir, bueno, ahorita no, pero hay que salir más a la calle, hay que tratar más gente, hay que conversar más, hay que enriquecer nuestra experiencia cultural, ¿no? Bueno, ese es un muy buen tip para los bloqueos. Si uno no está haciendo, enfrentarse a la obra que está hecha, ¿verdad? Que seguramente la obra te dirá algo. Y Claro. también Ever nos preguntaba hace un momento una novela que te haya marcado. Que me haya marcado, híjole, varias. Por ejemplo, una novela que me encanta y que siempre he dicho que me hubiera gustado escribirla yo, es El Gran Gatsby. Okay.
es Scott Fitzgerald, que es una novela pequeña, es una novela breve, pero es bellísima, ¿no? O, por ejemplo, una novela que me marcó tanto que hasta tengo un tatuaje de esa novela, es El Conde de Montecristo. Se me hace la cosa más divertida digo, no divertida de que sea chistosa, que sea simpática, porque no lo es. O sea, es una historia de venganza y es una venganza terrible. Pero hace rato que comentabas de estas novelas que eran por entregas y que semana a semana se publicaba un capítulo en el periódico. Bueno, pues El Conde de Montecristo es el paradigma de eso. Y me imagino que fue como el Breaking Bad o el Game of Thrones de esa época. Y es fantástica, ¿no? Leer El Conde de Montecristo es... Yo dudo que haya alguien que la haya leído y que no le guste. Puedo entender que alguien no la conozca, pero quien la ha leído yo creo que le tiene que gustar, ¿no? U otra es mexicanas, por ejemplo, Pedro Páramo, es Pedro Páramo. una locura. Cualquier novela de José Revueltas también es genial. Más recientes, Trainspotting me encanta, Drácula me encanta, Frankenstein, Cumbres Borrascosas. Cumbres Borrascosas creo que es una gran novela que ya no está tan presente. Está subvalorada, ¿no? En este momento, yo creo, ¿no? La de Cumbres Borrascosas está fascinante. Bueno, Ever ya tiene ahí como tarea como para ahí medio año de aventarse sus novelas. Todo esto, Rogelio, ¿cómo lo viertes en el salón? ¿Cómo lo viertes compartiendo la experiencia con los chicos, con las chicas que van al taller de la universidad no sé, a buscar su identidad literaria, a compartir contigo lo que han hecho, a empezar? ¿Qué pasa en ese salón? Pues mira, lo que yo intento y creo que lo consigo en buena medida es que las chicas, los chicos le pierdan el miedo al acto de escribir, ¿no? De repente nos compramos la idea, como seres humanos, nos compramos la idea de que escribir es algo para ciertas personas, cuando pues no, tendría que ser algo como saber cocinar, ¿no? O sea, todos tendríamos que tener la posibilidad de prepararnos nuestra propia comida, ¿no? Pues sabemos lo que nos gusta, pues tendríamos que saber prepararnos la comida que nos gusta a nosotros. Y del mismo modo, todos tendríamos que tener la facultad de comunicarnos con nosotros mismos, que finalmente escribir es eso, es un acto de comunicación que empieza con uno mismo y que va creciendo, ¿no? Se van cubriendo más círculos cada vez más grandes, pero el primero es con uno mismo, ¿no? Entonces creo que siempre les digo en el taller, en las primeras sesiones, cito mucho una frase de Oscar Wilde que nos dice que para escribir solo se necesitan dos cosas, tener algo que decir y decirlo. Y yo creo que todos tenemos algo que decir, todos. Hasta la persona más aburrida o que se ve a sí misma como la persona más aburrida o más ignorante, hasta esa persona tiene cosas que decir, tiene un mundo interno que de animarse a compartir, pues podría encontrar eco en sus semejantes. Pero la cosa es animarse a compartir, porque todos tenemos miedo de la crítica, todos tenemos miedo del rechazo, todos tenemos miedo de decir obviedades, de decir tonterías. Y pues la idea del taller es perder esos miedos, animarse, ¿no? Una de las actividades que tenemos en las primeras sesiones es escribir un soneto. Entonces todo el mundo lo siente como yo voy a escribir un soneto, yo voy a hacer un poema con todas estas métricas y con todas estas reglas. Sí, pues inténtalo, y si no te sale, pues no pasa nada, ¿no? Pero generalmente sale, y generalmente sí creo que, por lo menos yo lo veo así como profesor en estos talleres, cuando veo que alguien escribe un soneto y le sale, pues me imagino que es como
como cuando aprendes a andar en bici, ¿no? O sea, es algo que te hace sentir muy libre y que te hace sentir muy seguro. Entonces, en el taller lo que buscamos es eso, que una, que, que la experiencia de la escritura creativa se vea como algo placentero, como algo divertido, porque lo es, y más en un taller, ¿no? O sea, cuando vives de eso y no te pagan o te pagan muy poco, pues ya no es tan divertido, ¿no? Pero mientras estás aprendiendo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que... otra cosa que sucede en los talleres y que a mí me entusiasma muchísimo y que me hace sentir muy bien conmigo mismo es ver la amistad que se genera entre los participantes en los talleres. Y esa amistad se genera pues porque están compartiendo cosas muy personales todos. Se animan a escribirlo, se animan a leerlo, se dan cuenta que sus compañeros, sus compañeras lo escuchan con respeto, muchos empatizan cuando alguien cuenta algo doloroso, algo triste o algo muy feliz, pues generalmente encuentran eco y ven que empatizan y se van dando relaciones muy entrañables en los grupos, ¿no? Entonces creo... Perdona, rapidísimamente, eso sería una de las ventajas de estar en un taller literario, las famosas competencias que se manejan en la universidad, pero en general, esto que mencionas sería eso extra que se aprende de la literatura, ¿no es así? Bueno, sería en tu taller y en algunos otros talleres, ¿verdad? O sea, no hay que tenerle miedo a tallerear, pues. No. Y creo que cuando sentimos estos miedos es porque tenemos miedos internos, ¿no? Reales. Tenemos miedo de dialogar con nosotros mismos. Tenemos miedo pues de reconocernos vulnerables, de reconocernos, de reconocer nuestra propia oscuridad, ¿no? Qué tan tóxicos somos, qué tan celosos somos, qué tan, tan tímidos podemos ser, o qué tan inseguros podemos ser, ¿no? Pues obviamente a nadie nos gusta enfrentar ese tipo de cosas, pero creo que el acto de enfrentarlas y de hacer catarsis nos libera muchísimo, ¿no? Entonces sí creo que la experiencia de estar en un taller es rica y es buena para todos, ¿no? O sea, incluso las personas que nunca participan, respeto mucho a las personas que no participan porque sus razones tendrán, sin embargo están y escuchan a los demás y no se van, o sea, están aunque no participen. Y eso creo que habla de que interiormente lo están viviendo de otra forma, pero siguen ahí. Entonces creo que a todos nos conviene ser parte de talleres de este tipo, ¿no? Ya sea escribiendo, ya sea haciendo danza. Por ejemplo, estar en un taller de danza, pues te da, o sea, te conectas con tu cuerpo, ¿no? Zonas de tu cuerpo que nunca mueves o con las que nunca haces un contacto consciente, pues las despiertas. ¿Sí me escuchan o Sí, sigue. Se frició un poco, pero ya está bien. Ok. Sí, entonces creo que los talleres culturales, pues, son actividades que hay que hacer. Y que me entusiasma mucho pensar que sean cuestiones voluntarias. Nadie se mete a un taller de índole cultural porque tenga que hacerlo. Lo hace por gusto, lo hace por curiosidad, lo hace porque algo le mueve, ¿no? Y creo que la recompensa es muy grande. Ya sea bailando, ya sea aprendiendo a tocar un instrumento, me parece un encuentro muy afortunado el tomar un objeto y de ese objeto hacer música. ¡Wow! ¡Qué padre! Ser actor también, ¿no? Así, no sé, entre todos los talleres que tenemos ahí en la universidad, pienso en el trabajo de mis compañeros, de mis compañeras, no sé, un taller de clown, por ejemplo, hacer reír a la gente, wow, o sea, es algo que más allá de que estemos estudiando
medicina, ingeniería, derecho, administración, pues poder conectar con el otro a través de este tipo de actos, me parece increíble, ¿no? Aunque ya sea que te quieras dedicar a eso o no, es increíble poder hacerlo, ¿no? Precisamente iba a eso, Rogelio, porque a veces tenemos esa idea que yo no sé quién la ha aventado a través del tiempo, que si vas a participar en un taller de arte tienes que, por consecuencia, ser profesional. Los talleres artísticos pueden ser absolutamente gozosos y compartibles en la vida diaria y no tienes que ser un profesional. Ya cada quien, ¿verdad?, sabrá si sigue si se va al siguiente paso, pero como principio es conocer un poco más de nuestro entorno. Y bueno, y como ustedes ven, amigos, amigas, con toda la plática de Rogelio, pues es un mundo que está, en donde estamos inmersos, hay un mundo complejo y riquísimo y maravilloso de cultura en el sentido de cosas que han sido hechas para el disfrute de otras personas, para conocernos más, para saber cómo es el mundo que nos rodea. ¿Algo más que quisieras agregar, Rogelio, para cerrar esta emisión de encuentros de tu libro? Por favor, que nos digas dónde podemos conseguir 1 millón de gusanos o tus otros libros y sobre nuestro tema de la muerte. Bueno, pues primero agradecer, ¿no? Agradecer la invitación a participar en el conversatorio, agradecer la presencia de las personas que nos han acompañado, su interés, sus preguntas, todo eso lo aprecio muchísimo y lo agradezco. Sobre mi novela, pues creo que en las librerías grandes, creo que se puede conseguir, ¿no? En el Péndulo, se puede decir, sí, ¿verdad? No hay problema. En el Péndulo, en Gandhi, en el Fondo de Cultura Económica, en el Sótano, y bueno, en la página de la editorial, pues tienen ahí sus links de venta, ¿no? Que no sé qué también esté funcionando las ventas en línea ahora con el tema de la cuarentena, ¿no? Y bueno, 1 millón de gusanos, pues como ganó el premio y como tuvo ahí mucha vida mediática a raíz de eso, creo que no es difícil conseguirla. Los otros libros sí no son tan fáciles porque uno de ellos tuvo un tiraje muy corto. El Diablo no existe fue un tiraje pequeño, y los otros pues ya tienen sus años, ¿no? Ya el más viejito es de 2005, ese pues sí, ya, Adiós Princesa ya es muy difícil, o sea, a no ser que se venda o se consiga en páginas de ventas de libros ya usados, ¿no? Que ahí los he visto, el Adiós Princesa y el Rock and Roll Suicida. Adiós Princesa posiblemente se reedite, pero eso será, o sea, se iba a reeditar en 2021, pero pues la cuarentena atrasó todos esos planes, ¿no? Pero bueno, posiblemente se reedite y bueno, sobre el tema, pues agregar que bueno, en una charla de 2 horas es muy poco lo que se puede comentar. Sin embargo, creo que pues tocamos temas interesantes, puntos interesantes. Pues mi consejo a quienes nos han acompañado es leer mucho, acercarnos a todo tipo de obras, y echarle de vez en cuando ahí una visitada a los clásicos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Yo cada vez que leo cosas de los griegos es como si les leyera por primera vez y me vuelve a la cabeza, ¿no? Creo que la mitología, no solo la griega, las mitologías de todo el mundo son vastísimas, son riquísimas y siempre nos hablan a la persona que somos en este momento, ¿no? O
Si leemos la Odisea a los 12 años y la leemos a los 45, pues nos va a decir cosas distintas y siempre va a ser algo nuevo, ¿no? Muy bien, pues Rogelio, muchas gracias por toda tu plática, por tus ideas y por todo lo que has escrito, y muchas gracias a la comunidad de la Universidad Iberoamericana a través de encuentros. Muchas gracias a los y las que nos acompañaron, al grupo 21 que estuvo muy activo ahí. Un cordial saludo y espero que nos sigan acompañando. Y bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Ya para despedirnos, le dejo a Daniel un momento más. Muchas gracias a todos. Gracias, Rogelio. Gracias, Miguel, y gracias a todos también por su tiempo. Gracias a quienes nos acompañaron en este encuentro, se hicieron que la noche fuera bastante cálida. Muchas gracias, Rogelio. Las y los invitamos a que sigan pendientes de nuestras actividades. El próximo jueves 5 de noviembre a las 17 horas por este mismo espacio Facebook de la Coordinación de Creación y Reflexión Artística tendremos el evento Se Armó la Fiesta con Fernando Rivera Calderón y el ensamble El Zapotal. De igual forma, les invitamos a que estén pendientes de nuestras actividades, todos nuestros talleres artísticos. Mencionar que en este periodo otoño 2020, en colaboración con Ibero Tijuana y, por supuesto, Ibero Ciudad de México, organizamos la Fiesta de las Artes del 17 al 20 de noviembre a través de nuestras redes sociales, y también que sigan pendientes de las actividades de Procesos de la Memoria y de encuentros en sus siguientes emisiones, el día 19 de noviembre, así como el 8 de diciembre, si no mal recuerdo, y estaremos ahí compartiendo las fechas y quienes nos acompañarán. Muchas gracias por su presencia, gracias a quienes acompañaron este espacio. Muy buenas noches, hasta luego.